Y aquí estamos en un segundo momento de la conversación con Max Lesny, director de Radio Miami, quien vive aquí en Estados Unidos hace más de 50 años y ha tenido una larga trayectoria de batallar, de lucha, frente también al bloqueo de Estados Unidos porque se elimine este. Y por cierto, Max Lesny también es miembro de Fornol, que es una fundación por la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Las relaciones Cuba-Estados Unidos siguen en una situación crítica, sobre todo a partir de Trump, pero aupados desde Miami, con figuras conocidas como el señor Marco Rubio, también otras organizaciones, pero también desde la cúpula está un señor Pompeo que intenta mostrar al mundo una Cuba que es realmente satanizada desde su punto de vista. ¿Hasta cuándo puede llegar estas políticas de Pompeo a hacerle daño? Y de hecho le hacen daño a las relaciones Cuba-Estados Unidos. Llegará hasta el día de la derrota electoral del presidente Trump. Y creo que el daño no se le hace más a Cuba que a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en su relación conflictiva con Cuba, ha perdido imagen. Y la política que se le vende al mundo de Estados Unidos, que es un país poderoso, pero que a la vez es humanitario, generoso, y que es un gobierno democrático, que no aplasta a los pueblos del mundo. Y precisamente esta política de Trump enseña la verdad de la política norteamericana. Se le ha quitado toda la máscara que aparentemente presentaba a Estados Unidos como el amigo de los pueblos del mundo. Y específicamente aquí en América, con la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt planteó una política llamada de buena vecindad. Y a costa de esa política, que ciertamente en aquella época fue de buena vecindad, precisamente porque estando en guerra hacía falta la amistad de América Latina con Estados Unidos, y se logró. Pero esa política de buena vecindad fue quedando atrás. Y la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba por todos los medios económicos, el embargo llamado bloqueo, que es como debe llamarse, toda esta parafernalia de instrumentos de abuso del poder del poderoso y grande contra el pequeño, la Cuba esa que se cree solitaria tiene la solidaridad de los pueblos del mundo por encima de sus gobiernos. Y después de la pandemia, los cubanos verán cómo el mundo reconoce agradecido el comportamiento de Cuba en estos momentos de tragedia universal. También hay una situación seria de las relaciones, usted lo decía en algún momento, de Cuba, Estados Unidos con el mundo. Hoy el mundo prácticamente no mira con buenos ojos lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que pasa incluso con las guerras estas de los comerciales, el tema de los aranceles, el tema China. Mira, Estados Unidos, a partir de este gobierno, ha empleado lo que le llaman sanciones. Sancionamos a tal gobierno, sancionamos a tal funcionario, sanciones, sanciones y sanciones, y ya las sanciones dan risa. Nadie le hace caso a eso. Hacen daño, pero la gente se burla, porque las sanciones se supone que al producirse el hecho, se desmorona el opositor. Y ahí está Venezuela, y ahí está Cuba, y ahí está Siria, y ahí están todos los países del mundo que Estados Unidos ha sancionado. Están ahí. Las sanciones no han tumbado ningún gobierno. Y el bloqueo contra Cuba de todos los gobiernos norteamericanos, sin excepción, menos el último mandato de Obama, aunque sigue vigente el bloqueo, pero por lo menos se aflojó la situación. Con esa sola excepción, todos estos gobiernos norteamericanos han fracasado en sus agresiones contra Cuba. Ni los atentados contra Fidel Castro, ni la invasión de Playa Girón, ni absolutamente ninguna de las medidas. Cada vez que en Naciones Unidas se discute el embargo, como le llaman ellos, el bloqueo, que es como ese, cada vez que se discute, 2 países votan con Estados Unidos. La última vez,
años anteriores, no ahora mismo. Estados Unidos hasta se abstuvo de votar. Era en época De Obama. de Obama. Yo te digo que cuando termine la pandemia, aparte de las miles de muertes lamentables alrededor del mundo, también va a morir lo que yo llamo la amenaza de la panoplia atómica. Después de esta tragedia, ¿de qué valen las armas atómicas? ¿Qué significaría de meterle miedo a un país con que te voy a lanzar una carga atómica? Después de la pandemia, donde la muerte está rondando en todas partes y donde la gente está viviendo en la esperanza de no caer infectado por esta terrible plaga. ¿Qué miedo a qué bomba? Ni los rusos que tienen bombas, ni los americanos que tienen bombas, Ni los chinos. ni los chinos que tienen bombas, ni los israelitas que tienen bombas. Todas esas bombas van a quedar a un lado. Además, nos le van a tirar una bomba atómica al virus, ¿no? Si el virus no lo mata una bomba atómica, ¿quién le tiene miedo hoy a las bombas atómicas? Así que Entonces la globalización ha sido prácticamente devastada, ¿no? bueno, yo lo que creo que eso es un término económico. Sí. Yo lo que sí creo es que la interrelación de los países, eso no puede morir. Lo que ocurrirá será que no será una comercialización donde siempre el grande se coma al chiquito. Creo que el mundo del mañana tendrá que ser más justo o no habrá mundo para nada. Hay un renacimiento también de la solidaridad, Max, a nivel mundial. Los corazones se han abierto y la generosidad, inclusive hasta los malos, tendrán que ser generosos, porque en ello le va la existencia. Sin embargo, la propia Michelle Obama decía que Estados Unidos tiene un presidente equivocado, que era necesario salir a votar para restablecer el alma de Estados Unidos. Bueno, yo creo que desde la óptica de un norteamericano, y ella fue primera dama de los Estados Unidos, esa etapa era mejor que esta. No es que cualquier tiempo pasado fue mejor, es que realmente es el peor tiempo para Estados Unidos. Nunca antes en Estados Unidos había un fenómeno que un presidente mintiera de la manera tan flagrante como lo hace el actual mandatario y que dijera olímpicamente que él va a ganar de todas maneras y que si él no gana en la urna, es lo que da a entender en sus palabras, diciendo que siempre habrá un fraude electoral si él es derrotado. En otras palabras, si él no gana, hubo trampa. Y si él gana con trampa, eso es lícito. Bueno, ¿qué dirán los medios en el mundo y sobre todo los pueblos comprenderán cuando se dan las cifras todos los días del coronavirus, ¿no? Y se menciona Cuba y sin embargo aquí los vecinos. Nosotros no podemos alegrarnos de las muertes, ni de los casos, ni de los sufrimientos de la familia, pero se han pasado la vida hablando de que Cuba es una mentira. Mira, ¿De dónde está? Yo todos los días, Sí. yo veo por televisión, vía satélite, el parte informativo muy exhaustivo que hace el doctor Durán a las 9 de la mañana, donde informa de cómo va la epidemia en Cuba, municipio por municipio, provincia por provincia, cómo va por América, cómo va por el mundo y cómo va por Estados Unidos. Sin embargo, por esa cosa de los científicos que no quieren al detalle, que tenga una implicación política, nunca se habla en ese parte de cómo va la coronavirus en la Florida y en el sur de la Florida, donde es donde vive la mayor parte de cubanos del mundo después de fuera de Cuba. Y creo que estamos viviendo en el epicentro de la pandemia. Y aquí hay cientos de miles de cubanos, muchos de ellos trompistas,
No creo yo que sean todos trompistas. Y considero que el pueblo de Cuba tiene el derecho de saber en cuánto de peligro corren sus compatriotas conciudadanos aquí, en la Florida, en el condado de Dade y en Miami específicamente. Debieran de serlo, para que de alguna manera se contraste, porque acá la oposición a la revolución, cada vez que se busca como punto de referencia con Cuba, para criticar a Cuba, hablan de la maravilla que han construido los cubanos de la derecha, exilados acá en Miami. Que bueno, no han sido ellos solamente los que han ayudado a levantar la economía y los edificios suntuosos que aparentan ser de esta ciudad una preciosa urbe, donde se dice que es la capital en Estados Unidos de América Latina, como punto de referencia. Creo que debiera saberse lo bueno y lo malo de Cuba y lo bueno y lo malo de los Estados Unidos, pero también lo bueno y lo malo del Miami en que vivimos. Bueno, finalmente la Cuba fabricada. Ajá. Sí, yo lo que infiero es que se diga todos los partes, se diga el de Estados Unidos, pero particularmente de manera especial lo que está pasando en la Florida y sobre todo en Miami. Para por supuesto, a los cubanos debe interesarle cómo viven sus compatriotas. Sí, porque las familias en Cuba también quieren saber. La familia de allá y la de acá es la misma familia. Bueno, estamos en la recta final de este intercambio. Agradecemos muchísimo, además ustedes, quien dirige Radio Miami, hace ya tiempo no conversábamos con usted. En estos tiempos de coronavirus, Radio Miami anda itinerante, tiene un estudio donde quiera, transmite en circunstancias especiales, pero queríamos patentizar y a través de usted la política editorial de Radio Miami, porque sabemos que nació con réplica. Ya Radio Miami tiene, ahorita pienso, casi 30 años, ¿no? Más de 20 años, porque nació también con réplica de cierta manera en las transmisiones de radio. Queríamos escucharlo de su voz, por dónde anda esa política en tiempos del mundo de la internet y de las batallas sociales. La política de réplica, como la política de Radio Miami, siempre es en busca de la verdad. Para combatir al enemigo, al adversario, en caso de que no sea enemigo, con la verdad basta. Y esa política editorial implica la defensa de los pueblos de América. Por supuesto, del pueblo de Cuba, porque somos cubanos. Y no le deseamos mal a ningún país, ni siquiera Estados Unidos, que bloquea a Cuba. Ojalá Estados Unidos encuentre su camino, que está en peligro en estas elecciones que vienen, si se produce lo inesperado, que sería un vuelco fascista en la política norteamericana. Yo estaba recordando, que me lo contó un amigo, me lo recordó, un libro de Ernest Hemingway. Estos tiempos de corona son buenos para leer a escritores como Hemingway. No sé si es la novela Adiós a las armas, que al final el personaje, que se supone que es el mismo Hemingway, está en España y se va y le dice a los españoles, y en su país, en Norteamérica, no hay fascistas. Y el personaje se vira y dice, sí, claro que los hay, pero la diferencia es que ellos no lo saben. Y yo creo que los trompistas no saben que son fascistas. Son fascistas. Vivimos Alemania 1933. Ahí te la dejo y te pongo a pensar. Gracias. Hemos conversado con Max Lesny aquí en el patio de su casa, hablando de Cuba y de Estados Unidos, desde Estados Unidos en tiempos del cólera, pero no del cólera, sino del coronavirus. Un poco que asociándonos a aquel gran escritor, gran amigo de Cuba, García Márquez. Y amigo mío. Y amigo suyo. Así que tendremos que volver en algún momento para conversar sobre esa amistad con el Gabo, ¿no? Aquí estaremos, espada en mano. Espada en mano. Y listo para el puente de amistad. ¿Se imagina el puente de Estados Unidos que fuera físico, que se pudiera en bicicleta hasta La Habana? Ahí está la bicicleta, David. Muy bien. Gracias, Max Lesny.
La Red de Tesoro Internacional y Radio Miami TV hemos entrevistado hoy para El Mundo una vez más a Max Leshny. Yo soy Carlos Diegues desde Estados Unidos.